Hola, mi nombre es Carlos Emilio Rosas Trinidad. Soy actualmente alumno de la Universidad Virtual CNSI con matrícula AL08879. Y a continuación les voy a presentar mi proyecto integral de la materia Filosofía Jurídica. Bueno, para la presentación de este proyecto me pidieron que dé respuesta a una serie de preguntas a las cuales voy a dar respuesta a continuación. Bueno, como primera pregunta, ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Bueno, su importancia radica en que la ONU respaldó mucho este documento con todo esto con el fin de buscar la universalización, perdón, y la aplicación global de un programa efectivo sin importar su género o cultura. Como segunda pregunta, ¿cómo se define el constitucionalismo? Bueno, este más bien se define como un sistema jurídico compuesto por ideas, actitudes y pautas de comportamiento que establecen que la autoridad está limitada por una ley suprema. Como tercera pregunta, ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulados? Bueno, esta se encuentra regulada en el artículo 1. Y las minorías son grupos de personas que no forman parte de las directivas que dicta la mayoría y son más bien agrupadas por presentar cualidades en común diferentes a la mayoría. Como cuarta pregunta, ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, este más bien promueve el acceso a la diversidad cultural y su disfrute se enriquece el capital social y conforma un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social. Como quinta pregunta, ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, los derechos son del pueblo o de la solidaridad que surgen a partir de la necesidad de las naciones para cooperar entre sí al igual que los grupos que las integran y tienen su origen en la primera generación del siglo XVIII. ¿Cómo se está? Y antepenúltima pregunta. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos bueno, estos más bien son derechos de bienes que favorecen a todos y establecen la obligación de que los demás nos respeten y tienen fundamento en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y como sexta y última pregunta, ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, más bien la ética se refiere a la afirmación de la conciencia individual autónoma o auténtica y se vincula con la forma en la que se comporta el ser humano en una comunidad o sociedad. Y la moral se refiere a las reglas impuestas por la sociedad o comunidad. Y bueno, acerca de su comportamiento, al menos yo pienso que el comportamiento humano, el derecho considera la ética como la ciencia o más bien una base de la moral. Bueno, eso sería todo de mi primer integrador. Muchas gracias y hasta luego.